Ahora vamos a escuchar al doctor Rubén Solís Mecal. Hola, buenas noches, espero que me escuchen bien. También agradezco mucho la invitación que me hizo Pedro, que es un honor también, un poco sorpresivo también. A mí me gustaría comenzar, antes de adentrarme al libro, a hablar sobre el trabajo poético de Pedro. Yo personalmente conocí a Pedro a través de su poesía, que personalmente siempre me ha parecido interesante porque, a diferencia de otros autores, la poesía de Pedro está enriquecida por sus procesos de defensa territorial. Y también, conociendo la parte de defensor de Pedro, sé que cuando habla frente a unas comunidades mayas o inclusive frente a caciques contemporáneos, hay una poética en esa contestación que hace, ¿no?, en su día a día. Entonces, en la obra poética de Pedro y en su quehacer como defensor veo que ambas partes se nutren a sí mismas, y eso no siempre acontece en escritores de ningún tipo, sean indígenas o no. Y eso está en la poética de Pedro. Cuando leo Camité, me parece una otra forma que también lleva implícita cierta poética, pero es una propuesta ahora narrativa, ¿no? Narrativa más larga, pero que sigue ese quehacer de Pedro, ¿no? Ese quehacer que también denuncia, que también es político, que sí hay una belleza poética, hay una profundidad, hay una densidad, pero también es un tipo de escrita que yo podría catalogar como una escrita revolucionaria y de denuncia histórica también. En ese sentido, a lo largo del libro podemos encontrar múltiples referencias a diferentes libros sagrados mayas, desde el Popol Vuh, el Chilam Balam, los cantos de Sibanché, entre otros. Y brevemente, para no dar como adelantos del libro, simplemente mencionar, ¿no?, como también ya mencionó la maestra, gran parte del libro acontece en una pequeña aldea ficticia que se llama Chacmán, una aldea que ha sido colonizada y recolonizada. Es otra cosa importante, es que aunque el autor no dimensiona específicamente cuál es la época en la que acontecen todos los hechos, es evidente por todo lo que narra que esta hacienda con esclavos mayas pues data de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, ¿no? Y eso también es una gran llamada de atención, no solamente desde el territorio maya peninsular, sino a nivel mexicano y latinoamericano, de cómo en este territorio, en esta región que hoy llamamos Yucatán, la esclavitud como una práctica normalizada pues se extendió muchísimo tiempo después de inclusive ser ilegal en el Nuevo México, ¿no?, independiente. Y en ese sentido las haciendas fungen como ese símbolo colonial, no solamente las haciendas como tal, sino las prácticas que ahí se llevaban a cabo y que en el libro son denunciadas una y otra vez, ¿no? Prácticas que van desde el derecho de pernada, estas violaciones sistemáticas por parte de los dueños de las haciendas hacia las mujeres, menores de edad, muchas de ellas, antes de ellas casarse, entre múltiples otros, ¿no?, también trazados por la imposición de la religión católica, por este borre de la historia, que Pedro lo relata y también como lo menciona, que es esta imposición del analfabetismo, ¿no?, como una otra herramienta de opresión del pueblo maya, ¿no? Un pueblo que no conoce su pasado, que no conoce su historia, pues no sabe también cómo organizarse, ni mucho menos entender el porqué de su realidad y cómo poder proceder en un sentido. Para no ser como tan pesimista, muchos de estos relatos y estas denuncias que Pedro hace a lo largo del libro los mezcla también con varias metáforas mayas que traen palabras, pero también conocimiento que no se puede traducir al español o a ningún otro idioma. Y también hay un erotismo, ¿no? También hay un retrato sobre el deseo carnal, ese erotismo maya, que también forma parte de las comunidades, ¿no? También creo que algo que agradezco mucho del libro es justo que el erotismo funge como una herramienta principal, y hay capítulos dedicados al erotismo y al deseo entre jóvenes, que también hay ahí también otra cuestión revolucionaria. Es un deseo revolucionario en el sentido que es un deseo libre, ¿no? Un deseo, un erotismo que no quiere pasar por las garras del colonizador, del hacendado. Entonces, también en ese deseo, también en ese erotismo
hay un giro de colonial, podría decirlo así, de decir, bueno, a mí me apasioné por esta persona, pero no quiero que esta pasión pase por esta violación sistemática, o no quiero que el declarar mi amor hacia alguien implique que una de las dos partes sea violada antes de concretar esta relación, ¿no? En ese sentido, también, un poco para contextualizar, el libro a lo largo va contando el devenir de dos hermanos y una hermana, la hermana es mayor, y cómo cada uno de estos hermanos pues tiene sus propios procesos revolucionarios, ¿no? Ya nos mencionaron el hermano que pues se dedica a esta cuestión de la lectura, de los libros, que aprende a leer, pero en el caso de la hermana, que justo en general en el libro siento que los personajes femeninos, que no todos son mujeres, ¿no? También hay personajes femeninos que son espíritus sagrados, hay una multiplicidad de personajes, también un poco recordando al Popol Vuh, ¿no? Donde no todos los personajes del Popol Vuh son necesariamente humanos en este caso, pero lo que sí es muy evidente en el libro y que también tiene relación desde el propio título es la relevancia de los personajes femeninos en el devenir, no solamente revolucionario, sino después emancipatorio de la propia comunidad que inicialmente fue oprimida, ¿no? En ese sentido, la hermana mayor, en este como proceso revolucionario amoroso, destapa esta idea del camité, ¿no? En esta idea de preguntarle a su papá, oye, me apasioné por una persona de la comunidad, pero no quiero pasar por este proceso de la pernada, ¿no? Y el papá le explica a ella y a sus otros dos hermanos esta propuesta, este otro camino, este camino antiguo, este camino de los ancestros, que es el camité, el camino floral, y cómo una historia de amor deviene en todo lo demás, ¿no? Este camité también inspira a los otros hermanos a llevar a cabo sus propias revoluciones, uno a través de la lectura y organización de la comunidad, y otro a través, pues podríamos decirlo, como de una revolución espiritual, ¿no? El tercer hermano, el hermano más joven, deviene Ahmed y empieza a tener estas revelaciones de conocimiento, y es muy interesante cómo a través de la historia de cada hermano, que va teniendo procesos revolucionarios muy particulares, pero que en su conjunto terminan de quebrar este sistema colonial en la hacienda y permiten y generan las condiciones para que la pequeña comunidad pueda rebelarse frente a su opresor, que también en un sentido es todo un sistema en sí. Solo para finalizar, a pesar de que pues este libro está adecuado en estas épocas de las haciendas, considero que muchas de las cuestiones que relata o que son relatadas en este libro por Pedro siguen siendo bastante actuales. Si lo pensamos a manera de metáfora, las haciendas ahora son las inmobiliarias, son los megaproyectos, el pueblo maya sigue sometido ante un sistema colonial que nunca acabó, sigue siendo despojado de sus territorios, sigue habiendo revoluciones de todo tipo, revoluciones efectivas, revoluciones sexuales, revoluciones espirituales y también revoluciones literarias, de las cuales Pedro es uno de los principales impulsores, por lo menos en el territorio maya yucateco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén. Y qué importante esto que comentaba, que pues para entender nuestra realidad tenemos que saber un poquito del pasado, y a veces cuesta un poco leer libros de historia y conocer la historia a través de esta narrativa. Debe ser muy interesante, sobre todo para los jóvenes que tenemos actualmente, que cada vez es un poquito más difícil que lean. Esas narrativas nos pueden permitir que conozcan más acerca de nuestras costumbres, de nuestra cultura, que no se pierdan de esta manera. Le agradecemos al doctor Rubén Solís Mecalco por su participación.